¿Alguna vez has sentido esas ganas de demostrarle a alguien que te subestimó toda la vida quién manda de verdad en tu propia historia? Ese picor en el alma, una brasa que se niega a apagarse, incluso cuando todos a tu alrededor soplan para que se extinga. Yo lo sentí. Y esa brasa, amigos míos, se convirtió en un incendio. Si tú, como yo, crees que la justicia, por más que tarde, siempre encuentra su camino, entonces quédate aquí. Suscríbete a este canal, arrima una silla, que la historia que voy a contar es la prueba de que la paciencia es el arma más afilada que existe. Y la mía, mis queridos, estaba afilada como una navaja. Fue el día en que descubrí la traición de mi nuera que decidí. Aquello no iba a salir barato. 2 años esperé, calladita, masticando mi plan como quien mastica un hueso duro. Pero cuando llegó la hora, mija, la justicia llegó redonda, perfecta, tal y como la soñé. La sala del tribunal era fría, no por el aire acondicionado que apenas funcionaba, sino por la tensión que flotaba en el ambiente, densa como la niebla matutina de Guanajuato. De un lado, yo, Consuelo Ramírez, una señora de 71 años, con mis manos callosas reposando sobre el vestido de flores, el mismo que uso para ir a misa los domingos. Del otro, mi hijo Rodolfo, con el rostro pálido, y a su lado, la víbora, Yolanda. Llevaba un traje sastre beige, caro, intentando parecer la mujer de negocios que jamás fue. Sus ojos, normalmente chispeantes de arrogancia, ahora recorrían la sala, evitando los míos. El juez, un hombre de gafas gruesas y aire cansado, carraspeó. Vamos a escuchar la grabación marcada como prueba C. Mi abogado, don Mateo, un viejo amigo de mi difunto marido, asintió con un movimiento de cabeza casi imperceptible. Un siseo resonó en la sala, y entonces la voz de Yolanda, melosa y cruel, llenó el silencio. No te preocupes, Héctor. La vieja no sospecha nada. Cree que estamos ayudando a organizar los papeles. No sabe que en 2 semanas el terreno será nuestro, y el dinero de la venta ya tendrá un destino. Es una tonta. Se cree todo lo que su hijito querido le dice. La voz de Héctor, su cuñado y cómplice, le siguió, llena de escarnio. ¿Y Rodolfo? ¿No se va a acobardar? Rodolfo hace lo que yo le mando, rió la voz de Yolanda, un sonido que me provocó escalofríos en la espalda durante 2 años. Está tan ciego de amor que firmaría su propia sentencia de muerte si se lo pidiera con una sonrisa. El dinero de la viejita nos sacará de esta vida, mi amor. Solo un poco más de paciencia. Un murmullo recorrió la sala. Miré a Rodolfo. Una lágrima solitaria se deslizaba por su mejilla. No se atrevía a mirarme. Sus hombros cayeron, el peso de la vergüenza aplastándolo por fin. Yolanda, por su parte, se quedó blanca como el papel. Su boca se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. La máscara de mujer sofisticada y cariñosa se derritió, revelando al monstruo que yo conocía tan bien. En ese momento, no sentí odio, sentí una calma helada, la calma de quien llega al final de un largo y arduo viaje. El juez miró por encima de las gafas, primero a ella, después a mí. En su mirada, vi algo que no veía hacía mucho tiempo en los ojos de los demás. Respeto. Yo había ganado. La vieja tonta le había dado la vuelta a la tortilla. Y aquello, allí, era solo la punta del iceberg de una historia de engaño, dolor y, finalmente, de una venganza servida en el plato más frío que existe, el de la justicia. Para entender cómo llegué a ese tribunal, es necesario retroceder en el tiempo. No solo los 2 años de planificación silenciosa, sino una vida entera. Mi nombre es Consuelo Ramírez, pero desde niña, aquí en este pedazo de tierra llamado Dolores Hidalgo, en el corazón de Guanajuato, todos me conocen como Chelo. Tengo 71 años de polvo en los zapatos e historias en las arrugas que marcan mi rostro. Nací y crecí aquí, en una casita de adobe que hoy ya no existe. La vida nunca fue un camino de rosas. Mi padre trabajaba en el campo, de sol a sol, y mi madre nos criaba a mí y a mis 4 hermanos con lo poco que teníamos. Aprendí a cocinar en fogones de leña, a lavar la ropa en el río y a valorar cada grano de frijol en el plato. La escuela fue un lujo que duró poco. Pronto tuve que ayudar en casa y después en el campo. Me casé con Javier, un hombre de buen corazón, pero con una sed que el agua nunca saciaba. El pulque era su compañero más fiel. Me dio 3 hijos maravillosos: Rodolfo, el mayor, y mi orgullo, Carlos, el de en medio, que se mudó a la Ciudad de México
y a quien rara vez vemos, y Mateo, el pequeño, que hoy vive en Estados Unidos y manda dinero cuando puede. Javier se fue hace 15 años. Se lo llevó una cirrosis que lo consumió poco a poco. Me quedé sola con la casa, el pequeño terreno que heredó de sus padres y la responsabilidad de ver a mis muchachos convertirse en hombres. Mi vida se resumía a lo simple: despertar antes de que cantara el gallo, cuidar de mis gallinas, vender los huevos y algunas verduras en el tianguis del jueves, y cocinar. Mis frijoles charros son famosos en el vecindario. Es una vida de pocas posesiones, pero de mucha paz. O, al menos, lo era. La casa donde vivo es modesta. Las paredes blancas, descascaradas en algunos puntos por el sol implacable, están adornadas con fotos antiguas. Yo, joven, con un vestido de novia sencillo, Javier sonriendo, antes de que el alcohol le robara el brillo, y mis muchachos, pequeños, con el pelo alborotado y las rodillas sucias de tierra. El suelo es de cemento pulido, siempre frío bajo los pies descalzos. En el patio, además del gallinero, tengo un árbol de jacaranda que planté cuando nació Rodolfo. Sus flores moradas cubren el suelo en primavera, una alfombra de belleza efímera. Es mi santuario, el lugar donde hablo con Dios y con mis añoranzas. Rodolfo siempre fue el más apegado a mí, quizás por ser el primogénito. Un muchacho trabajador, honesto, que empezó como albañil, y con mucho esfuerzo, abrió una pequeña empresa de construcción. Él era mi brazo derecho, se encargaba de mis cuentas, me llevaba al médico, arreglaba lo que se rompía en casa. Era un buen hijo, hasta que apareció ella, Yolanda. El nombre, que significa violeta, siempre me pareció una ironía. Las violetas son delicadas, discretas. Yolanda era todo menos eso, pero esa percepción solo llegó después, cuando el veneno ya había empezado a esparcirse. Al principio era un dulce, pura miel, y yo, como una tonta, me dejé llevar por su dulzura, sin percibir la amargura que se escondía debajo. Rodolfo conoció a Yolanda en una fiesta en San Miguel de Allende. Él estaba trabajando en una obra por allá, y uno de sus compañeros lo invitó. Volvió a casa con los ojos brillantes, hablando de una mujer diferente a todas las demás. Según él, ella era de la capital, pero estaba pasando un tiempo en casa de una tía. Era elegante, hablaba de cosas que él apenas entendía: arte, literatura, viajes. Para un hombre sencillo como mi hijo, que nunca ha salido de Guanajuato, debió de parecerle una reina. Cuando la trajo para que la conociera, confieso que me quedé impresionada. Yolanda era guapa, de eso no hay duda. Alta, esbelta, con un pelo negro y liso que caía perfectamente sobre sus hombros. Se vestía con una sencillez que, me di cuenta, era cara. No usaba la ropa colorida y bordada que nos gusta a las mujeres de aquí, sino tonos neutros, telas finas. Mamita Consuelo, es un placer inmenso conocerla por fin, dijo, abrazándome con una fuerza que pareció ensayada. Me llamó mamita desde el primer instante. El apodo, que debería ser de cariño, sonó extraño en su boca, como una palabra extranjera. Miró alrededor de mi casa, y por un segundo vi un destello de desdén en sus ojos antes de que lo ocultara tras una sonrisa. ¡Qué casa tan encantadora! Tan auténtica, auténtica. Era la palabra que la gente de la ciudad usaba para describir lo que, para ellos, era simplemente pobreza. En aquel primer almuerzo, no comió casi nada de mis chiles rellenos, alegando tener un estómago sensible, pero elogió la comida con tanta exageración que sonó falso. Nunca he probado nada igual, mamita. Usted tiene manos de hada. Mientras hablaba, sus ojos analizaban cada rincón de mi sala, la televisión antigua, el sofá con la funda de ganchillo, el filtro de barro en la esquina. No estaba viendo un hogar, estaba haciendo un inventario. Rodolfo, a su lado, parecía un perrito moviendo la cola, feliz con la aprobación de su dueña. La miraba con una adoración ciega, absorbiendo cada palabra, cada gesto. Vi a mi hijo, el hombre fuerte que crié, volverse pequeño, sumiso, y eso me preocupó. Pero, como toda madre, yo quería la felicidad de mi hijo. Si Yolanda era su felicidad, ¿quién era yo para oponerme? Traté de alejar la sensación incómoda que se instaló en mi pecho, ese nudo en la boca del estómago que siempre me avisa cuando algo no está bien. Intenté creer que solo eran los celos tontos de una madre que ve a su hijo construir su propia vida. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia civil sencilla, seguida de una fiesta que fue de todo menos sencilla. Yolanda insistió en alquilar un salón en la ciudad, con camareros,
un grupo musical y una decoración que costó más de lo que Rodolfo ganaba en medio año. Fue la primera vez que lo vi endeudado. Vendió su vieja camioneta para ayudar a pagar los gastos. Es su sueño, mamá, me dijo cuando lo cuestioné, y yo hago cualquier cosa por cumplir sus sueños. En la fiesta, mientras todos bailaban, yo la observé. Circulaba entre los invitados con la gracia de una actriz, sonriendo, abrazando, pero sus ojos siempre estaban fríos, calculadores. Fue esa noche que conocí a su familia, una hermana, casada, y su marido, Héctor, un hombre de sonrisa fácil y apretón de manos flojo. Algo en él me dio escalofríos. La forma en que miraba a Yolanda, incluso con su esposa al lado, no era la de un cuñado. Había una complicidad allí, un secreto compartido en el aire. Y yo, desde mi silla en un rincón, empecé a juntar las piezas de un rompecabezas que aún no sabía que existía. Los primeros meses de matrimonio fueron lo que llamo la gran puesta en escena. Yolanda desempeñó el papel de nuera perfecta con un talento digno de cine. Me traía tamales los domingos, diciendo que había pasado toda la mañana en la cocina, aunque sus uñas perfectamente esmaltadas delataban la mentira. Eran comprados en la mejor tamalería de la ciudad. Se sentaba conmigo en el porche, me pedía que le contara historias de mi juventud, y fingía escuchar con un interés cautivado, mientras sus dedos se deslizaban discretamente por la pantalla del celular. Mamita, Rodolfo me contó que usted hacía los mejores bordados de la región. ¿Por qué no me enseña? Me encantaría aprender. Claro que nunca aprendió. En la primera y única lección, se pinchó el dedo 2 veces y se quejó de que la aguja le estropeaba la cutícula. La caja de hilos y telas que le regalé quedó olvidada en un rincón de su casa, acumulando polvo. Rodolfo estaba en las nubes. Trabajaba más que nunca, aceptando obras más grandes, viajando a ciudades vecinas, todo para mantener el estilo de vida que Yolanda exigía. Ropa nueva, cenas en restaurantes, pequeñas reformas en la casa que alquilaron. Parecía cansado, más delgado, pero feliz. Ella me anima a ser mejor, mamá, a querer más de la vida. Lo que él no veía era que ella lo estaba aislando. Poco a poco, sus amigos de la infancia dejaron de frecuentar su casa. Son muy sencillos, querido. No tenemos los mismos temas de conversación, decía ella con su voz suave. Las visitas de los domingos a mi casa, que antes duraban todo el día, se fueron acortando. Tenemos un compromiso, mamita. No podemos tardar. Fue en esa época cuando empezó a involucrarse en sus finanzas. Rodolfo es tan bueno con las manos, pero pésimo con los números, me dijo un día riendo, como si fuera una broma inofensiva. Voy a ayudarlo a organizar las cuentas de la empresa. Así él puede concentrarse en lo que hace mejor. Crié a Rodolfo para ser un hombre honesto, pero también confiado. Nunca dudó de las personas, especialmente de las que amaba. Le entregó los libros de contabilidad, las contraseñas del banco, el control de todo, y fue ahí donde mi castillo de naipes empezó a desmoronarse. Recuerdo un día en que necesité dinero para comprar un medicamento para la presión. Como de costumbre, llamé a Rodolfo. La cuenta del banco donde recibía mi pensión era conjunta con él, para que pudiera ayudarme con los retiros y pagos, ya que yo apenas sé leer y escribir. Claro, mamá. Le voy a pedir a Yoli que saque el dinero para usted. Estoy en una obra fuera de la ciudad, dijo. Horas después, Yolanda apareció en mi puerta. Me entregó el dinero, pero estaba extraña, nerviosa. Mamita, estuve mirando el extracto de su cuenta. Empezó, con un tono falsamente preocupado. Usted está gastando mucho. Quizás necesitemos controlar mejor esos gastos. Me quedé sin palabras. ¿Yo? ¿Gastando mucho? Mis gastos eran los mismos desde hacía años. Comida, luz, agua y mis medicinas. Nunca he sido de lujos. Creo que te equivocas, hija mía. Apenas salgo de casa. Los números no mienten, mamita, insistió, con una sonrisa condescendiente. Pero no se preocupe. Yo voy a ayudarla a administrar mejor. De ahora en adelante, dígame qué necesita y yo misma lo compro. Así evitamos despilfarros. En ese momento, sentí un frío en la espalda. No me estaba ofreciendo ayuda. Me estaba quitando la poca autonomía que tenía. Me estaba tratando como a una niña, o peor, como a una incapaz. Rodolfo, cuando volvió, estuvo de acuerdo con ella. Yoli solo quiere lo mejor para usted, mamá. Es buenísima con el dinero. Me callé. ¿Qué podía decir? ¿Que su mujer me miraba como si yo fuera una carga? ¿Que su ayuda parecía más bien control? Mi hijo no me creería. Estaba hechizado. Y yo, por primera vez en mi vida,
Empecé a sentirme como una extraña dentro de mi propia familia. La desconfianza, una vez plantada, es como una mala hierba, crece en silencio, bajo tierra, y cuando menos te lo esperas, sus raíces ya se han apoderado de todo. La mía empezó a crecer a partir de ese día, del comentario sobre mis gastos excesivos. Empecé a prestar más atención a los detalles que antes pasaban desapercibidos. Una factura de la luz que Yolanda decía haber pagado, pero de la que recibía un aviso de corte una semana después. Debí de olvidarme, mamita, con tantas cosas en la cabeza. Se disculpaba, con su sonrisa impecable. Una pequeña cantidad que pedía para arreglar el portón, y que ella decía haberle dado al herrero, pero el hombre me volvía a cobrar, diciendo que solo había recibido la mitad. Eran cosas pequeñas, agujeros que ella siempre remendaba con excusas poco convincentes. Y Rodolfo, ciego, se las creía todas. Yoli se sobrecarga, mamá, intentando ocuparse de todo. El primer golpe más concreto llegó unos meses después. Yo guardaba, en una caja de galletas de lata, en el fondo de mi armario, un dinero que llevaba años ahorrando. Eran mis ahorros de emergencia, juntados céntimo a céntimo de la venta de mis huevos y de algunos trabajos de costura que hacía. Nadie, además de mí y de Javier, sabía de esa caja. Al menos eso pensaba yo. Un día, fui a coger un poco de dinero para hacerle un regalo a mi nieto menor, el hijo de Carlos, que vendría a visitarme desde la capital. Abrí la caja y se me heló el corazón. Estaba casi vacía, faltaban por lo menos unos 3,000 pesos. Revolví la caja, el armario, toda la habitación. El dinero no estaba allí. Mi casa era sencilla, pero segura. Mis vecinos son gente de bien. La única persona, además de mí, que tenía libre acceso a todas las habitaciones, que venía con frecuencia, y a veces se quedaba sola mientras yo estaba en el patio, era Yolanda. La idea era tan monstruosa que intenté desecharla. ¿Sería posible? ¿Le robaría a una anciana, a la madre de su marido? Esa noche no pude dormir. La imagen de su sonrisa, de sus ojos calculadores, no se me iba de la cabeza. Al día siguiente, cuando apareció para traerme el pan, como hacía todas las mañanas, la observé atentamente. Llevaba un par de zapatos nuevos, de una marca cara que ya había visto en los escaparates de Querétaro. «¡Qué zapatos tan bonitos, Yolanda!», comenté, intentando mantener la voz neutra. «¿Estos?», dijo, mirándose los pies. «Fue un regalo de Rodolfo. Es tan generoso. Yo sabía que Rodolfo no le había hecho ningún regalo. Me había llamado la noche anterior, quejándose de que una obra estaba retrasada y que el pago tardaría en llegar. No tenía dinero para zapatos caros. La sangre me hirvió en las venas, pero mi rostro permaneció impasible. He aprendido con la vida que, a veces, la mejor arma es el silencio. Me tragué la rabia, la decepción, el dolor. Le di las gracias por el pan y la vi marcharse, caminando con sus zapatos nuevos, comprados con mi dinero ganado con tanto esfuerzo. En ese momento, se me cayó la venda de los ojos. No era olvido, no era desorganización, era maldad, pura y simple. Yolanda no era solo una nuera interesada, era una ladrona, y lo peor, lo estaba haciendo todo delante de las narices de mi hijo, usando su amor como escudo. A partir de ese día, la guerra fue declarada. Una guerra silenciosa, que solo yo sabía que se estaba librando. La aparición más frecuente de Héctor en sus vidas fue la siguiente señal de alarma. Al principio, era solo el cuñado de Yolanda, una figura periférica que veía en las fiestas familiares, pero poco a poco se convirtió en una presencia constante. Héctor era lo opuesto a Rodolfo. Mientras que mi hijo era sólido, callado y construía cosas con sus propias manos, Héctor era hablador, escurridizo y parecía vivir de chanchullos y negocios que nunca se concretaban. Vestía bien, pero siempre parecía tener los bolsillos vacíos. Conducía un coche viejo que se estropeaba a cada rato y tenía una forma de mirar a la gente como si estuviera midiendo qué podía sacar de ellos. Empezó a visitar la casa de Rodolfo y Yolanda con la excusa de ayudar al cuñado con la parte burocrática de la empresa. Héctor entiende de contratos, de licitaciones, mamita. Va a ser de gran ayuda para Rodolfo, me explicó Yolanda, cuando me lo encontré allí una tarde. Los observé a los dos. Mientras Rodolfo estaba en la calle, supervisando una obra, Héctor estaba en la sala, con los pies sobre la mesita de centro, bebiendo una cerveza que Yolanda le servía. Se reían de chistes que solo ellos dos entendían. Su lenguaje corporal era demasiado íntimo.
un toque en el brazo que duraba un poco más de lo necesario, una mirada cómplice intercambiada por encima de la cabeza de mi hijo. No soy tonta. He vivido lo suficiente como para reconocer el olor a traición en el aire. Y lo que había entre Yolanda y Héctor no era solo una asociación de negocios. Había algo más, algo sucio y secreto. Una tarde de domingo, llegué a su casa sin avisar. Quería llevarles un pastel de elote que acababa de hacer. La puerta principal estaba entreabierta. Entré en silencio, llamándolos. No hubo respuesta. La casa parecía vacía. Cuando pasé por la puerta de la cocina, que daba al pequeño patio trasero, oí voces. Eran ellos, Yolanda y Héctor. Estaban sentados en los escalones, hablando en voz baja. Me pegué a la pared, en el pasillo oscuro, y me esforcé por escuchar. No puedes sospechar nada, Yolanda. Rodolfo es un buen hombre, pero es un bruto. Si se entera de lo nuestro, decía Héctor, no se va a enterar. La voz de Yolanda era un susurro frío. Confía en mí. Y en ti también, idiota. Lo importante ahora es el plan del terreno. La vieja no tiene ni idea del valor de eso. Con la expansión de la ciudad, ese pedazo de tierra vale una fortuna. ¿Y crees que va a vender? Yolanda rió, un sonido bajo y burlón. ¿Vender? Claro que no. Nos lo va a dar. O mejor dicho, Rodolfo la convencerá de ponerlo a su nombre, para facilitar las cosas. Y después, adiós, Chelo. Convenceremos a Rodolfo de internarla en un asilo. Diremos que se está volviendo senil, olvidadiza. Nadie lo cuestionará. El corazón se me paró. Me faltó el aire en los pulmones. Me apoyé en la pared para no caerme. No solo estaban robando mi dinero, no solo me estaban traicionando. Estaban planeando robar mi casa, mi dignidad, mi vida. Y mi propio hijo era la pieza central de su plan. Retrocedí en silencio, paso a paso, hasta la puerta principal. Salí de esa casa como un fantasma, con el pastel de elote todavía en las manos. El olor dulce del pastel ahora me parecía nauseabundo, el olor de mi propia ingenuidad. Caminé por las calles de Dolores Hidalgo sin rumbo, ciega por las lágrimas que finalmente brotaron. El dolor era físico, una punzada en el pecho tan fuerte que pensé que iba a morir allí mismo. La traición de mi hijo, la crueldad de mi nuera, el plan diabólico para desecharme como un objeto viejo e inútil. Cuando llegué a casa, me senté en mi mecedora, en el porche, y me quedé allí, viendo el sol ponerse tras las colinas. El dolor, poco a poco, fue transformándose. El fuego de las lágrimas se secó, y en su lugar nació una hoguera de rabia, una rabia fría, calculada, paciente. Me creían vieja, senil, inofensiva. Pues bien, iban a conocer a la verdadera Consuelo Ramírez, la mujer que sobrevivió a la pobreza, a la viudez, que crió a 3 hijos sola, la mujer a la que subestimaron. Esa noche, la guerra silenciosa adquirió un objetivo claro. Ya no se trataba de recuperar mi dinero, se trataba de destruir su castillo de mentiras, ladrillo a ladrillo. Y yo sería la arquitecta de esa demolición. Los días que siguieron a esa terrible revelación fueron los más difíciles de mi vida. Cada sonrisa de Yolanda era como una bofetada en la cara. Cada gesto de cuidado de su parte, como traerme un vaso de agua o arreglarme el chal sobre los hombros, era un acto de hipocresía que me revolvía el estómago. Y mirar a Rodolfo. Esa era la peor parte. Ver a mi hijo, el niño que amamanté y enseñé a caminar, siendo manipulado como una marioneta, me partía el alma. Quería gritar, exponer la verdad, echarles en cara la sucia conversación que escuché. Pero sabía que sería inútil. Sería mi palabra contra la de ella. Y Rodolfo, en el estado en que estaba, elegiría creerla a ella. Se harían las víctimas. Dirían que yo estaba confundida, imaginando cosas. La acusación de senilidad que planeaban usar en mi contra se convertiría en un arma inmediata. No, necesitaba pruebas, pruebas irrefutables. Mi estrategia cambió. El luto por la traición dio paso a una vigilancia constante. Me convertí en una actriz, desempeñando el papel que me habían asignado. La viejita frágil, un poco olvidadiza, que necesitaba ayuda para todo. Ay, mija, mi cabeza ya no funciona como antes. ¿Puedes leerme esta carta del banco?, le pedía a Yolanda, entregándole correspondencia importante, observando cómo le brillaban los ojos al leer sobre los pequeños rendimientos de mi pensión. Empecé a dejar pequeñas cantidades de dinero en lugares olvidados, encima de la mesa, en el bolsillo de un delantal. El dinero desaparecía, y al día siguiente, Yolanda aparecía con una blusa nueva o un producto de belleza importado.
Yo no decía nada, solo tomaba nota mentalmente. El nieto de mi vecina, un muchacho listo de 16 años llamado Miguel, era un genio con la tecnología. Un día, lo llamé para que arreglara mi vieja televisión. Mientras él jugueteaba con los cables, le saqué conversación. Miguelito, ¿tú entiendes de estos celulares modernos? Mi hijo me regaló uno, pero apenas sé hacer una llamada. Era mentira. Rodolfo me había dado un celular sencillo, de botones grandes, años atrás. El celular moderno era uno que yo había comprado en secreto, con el último dinero que me quedaba de mi caja de galletas. Un smartphone usado, barato, que le compré a un muchacho en el tianguis. Miguel sonrió, paciente. Claro, doña Chelo, ¿qué quiere aprender? Quería saber cómo se graba la voz de alguien. Ya sabe, para guardar una receta que una amiga me pasa por teléfono, mi memoria ya no retiene nada. El chico, con toda su inocencia, me enseñó a usar la grabadora de voz del aparato. Me mostró cómo iniciar, parar y guardar las grabaciones. Se lo agradecí, le di un trozo de pastel y se fue, sin imaginar el arma que acababa de poner en mis manos. Ahora tenía una herramienta. El desafío era usarla. Sabía que las conversaciones más importantes entre Yolanda y Héctor ocurrían en su casa, o por teléfono. Empecé a crear pretextos para estar allí. Rodolfo, hijo mío, la tubería de mi fregadero está goteando otra vez. ¿Puedes venir a arreglarla? Decía, sabiendo que él estaba ocupado y mandaría a Yolanda a recogerme para pasar el día en su casa mientras él resolvía el problema. En esos días, me sentaba en un rincón de la sala, fingiendo dormitar o ver la telenovela, con el celular escondido bajo una manta en mi regazo, grabando. La mayor parte del tiempo eran solo conversaciones banales. Pero, de vez en cuando, captaba fragmentos, el nombre de un abogado que consultaron, una mención a papeles de la escritura, un comentario de Yolanda a Héctor por teléfono. Ten calma, todo a su tiempo. Eran piezas pequeñas, insuficientes, pero que me daban esperanza. En una de esas visitas, mientras Yolanda estaba en la ducha, la curiosidad me venció. Vi su bolso sobre el sofá. Con el corazón latiendo descontrolado, miré hacia el pasillo para asegurarme de que estaba sola, y abrí el bolso. Dentro, junto con la cartera y el maquillaje, había una carpeta. La abrí. Mis ojos, que ya no ven tan bien de cerca, se abrieron como platos. Eran copias de los documentos de mi terreno. Y grapado a ellos, un borrador de un contrato de compraventa, con un espacio para una firma que yo reconocería en cualquier lugar, la mía, una firma que yo jamás había puesto allí. Estaba falsificada. El sonido de la ducha al detenerse me hizo dar un brinco. Cerré la carpeta, la volví a meter en el bolso y me senté, con las manos temblorosas, un segundo antes de que Yolanda apareciera en la sala, envuelta en una toalla. ¿Está bien, mamita? Está pálida. Solo un mareo, hija mía. Cosas de la edad, respondí, con la voz entrecortada. Ese día, volví a casa con la certeza de que el tiempo se estaba agotando. No solo estaban planeando, estaban actuando, y yo necesitaba actuar más rápido. Rebobinemos la cinta. Quiero que entiendan la profundidad de la herida, el momento exacto en que la grieta se convirtió en un abismo. Fue un domingo de Corpus Christi, casi 2 años antes del día del juicio. El sol de Guanajuato era implacable, agrietando la tierra seca de mi patio. El aire olía a polvo y al jazmín que florecía cerca de la ventana de la cocina. Había pasado la mañana en la iglesia. Rodolfo y Yolanda me recogieron, como siempre hacían. En la misa, Yolanda se arrodilló, rezó con una devoción que haría llorar a un santo. Verla allí, fingiendo piedad, hoy me causa náuseas. Pero en ese entonces, yo todavía estaba en el limbo de la desconfianza, queriendo creer que estaba equivocada. Después de la misa, fuimos a su casa para el almuerzo. Yolanda había preparado mole poblano. Sabía que era el plato favorito de Rodolfo. Mientras comíamos, no paraba de hablar de los costos de la vida, de lo caro que estaba todo, de lo difícil que era para ellos empezar su vida. Si al menos tuviéramos un patrimonio, algo nuestro, dijo, suspirando, mirando a Rodolfo de una manera que era a la vez dulce y manipuladora. Un terreno donde pudiéramos construir nuestra casa, sin tener que pagar alquiler. Rodolfo bajó los ojos al plato. Algún día, mi amor, algún día lo tendremos. Sentí la indirecta. Era para mí, el terreno que mi marido me dejó. Pero fingí no entender. Cambié de tema. Le pregunté sobre su trabajo, sobre los vecinos. Después del almuerzo, sentí un fuerte dolor de cabeza. Quizás por el sol.
quizás por la tensión. Pedí recostarme un poco en el cuarto de invitados. Claro, mamita, descanse. Siéntase cómoda, dijo Yolanda, cubriéndome con una colcha. Cerré los ojos, pero no pude dormir. La conversación del almuerzo martilleaba en mi cabeza. Después de unos 20 minutos de silencio, oí voces provenientes de la sala. Eran ellos. Pensé que solo estaban conversando, pero el tono era bajo, conspirador. Me levanté sin hacer ruido. Mis pies descalzos no hacían sonido en el suelo frío. Fui hasta la puerta, que estaba entreabierta, y pegué el oído a la rendija. Ella nunca va a aceptar vender, Yoli. Ese terreno fue de mi abuelo. Para ella, es sagrado. Era la voz de Rodolfo, llena de vacilación. No se trata de vender, Rodolfo. Se trata de proteger lo que es tuyo por derecho. La voz de Yolanda era sedosa, persuasiva. Piénsalo bien. Tu madre está envejeciendo. Su memoria ya no es la misma. ¿Y si un día es engañada por un extraño? ¿Y si vende el terreno por una miseria a un aprovechado? Si la escritura está a tu nombre, puedes cuidarla, garantizar que nadie se aproveche de ella. Es por su bien. Hubo un silencio. Podía imaginar a mi hijo con el ceño fruncido, luchando contra su propia conciencia. No sé, parece que está mal. ¿Mal? Rió Yolanda, un sonido sin alegría. Mal es ver que todo nuestro dinero se va en el alquiler, mientras tenemos un terreno en la familia parado, sin producir nada. Piensa en nosotros, Rodolfo, en nuestro futuro, en nuestros hijos. ¿Quieres que crezcan en una casa alquilada? El chantaje emocional, el arma más cruel de todas. ¿Qué sugieres, entonces?, preguntó él, la voz ya más débil, la resistencia cediendo. Es simple. Llevaremos los documentos a un abogado amigo de mi cuñado, Héctor. Él prepara una transferencia de propiedad. Le decimos que son papeles para regularizar el impuesto. Algo así. Apenas sabe leer. Firmará donde le digamos. Es una forma de asegurar nuestro futuro y, al mismo tiempo, cuidar de su patrimonio. Mi mundo se derrumbó. Allí, de pie, escondida detrás de la puerta, escuché a mi propio hijo aceptar engañarme. Escuché cómo se trazaba el plan para robarme no solo la tierra, sino mi autonomía, mi capacidad de decidir sobre mi propia vida. Y el nombre de Héctor, mencionado de forma tan casual, confirmó la telaraña que estaban tejiendo a mi alrededor. Volví a la cama, temblando de pies a cabeza. Me acosté y me cubrí la cara con la almohada para ahogar el sonido de mi llanto silencioso. Eran lágrimas de dolor, de decepción, de una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. El hijo que crié para ser un hombre de bien estaba siendo corrompido, y yo era el objetivo. Cuando salí del cuarto, una hora después, con los ojos rojos, me miraron con falsa preocupación. ¿Está bien, mamita? ¿Lloró?, preguntó Yolanda. Es el dolor de cabeza y los recuerdos de tu padre. Mentí. A veces la nostalgia aprieta. Rodolfo me abrazó. Un abrazo que, por primera vez, me pareció frío, vacío. Todo va a estar bien, mamá. En ese momento, mientras él me abrazaba, tomé mi decisión. No iban a ganar. Yo no era una viejita frágil y confundida. Era una superviviente, e iba a luchar por lo que era mío, aunque el enemigo durmiera bajo mi techo y tuviera mi sangre. Aquel domingo no fue el día de mi derrota. Fue el día en que mi venganza empezó a escribirse. El regreso a casa, aquel domingo fatídico, fue un borrón de dolor silencioso. Me senté en el asiento trasero del coche de Rodolfo, mirando el paisaje de cactus y colinas pasar por la ventana, pero sin ver nada. Mi mundo interior estaba en ruinas. La conversación que escuché se repetía en mi mente como un disco rayado, cada palabra una nueva puñalada. Al llegar a mi puerta, Yolanda bajó para ayudarme, con su sonrisa de siempre. Descanse bien, mamita. Si necesita algo, solo tiene que llamar. Las ganas que tuve fueron de escupirle a los pies, de gritar que lo sabía todo, que era una serpiente venenosa. Pero, en lugar de eso, forcé una sonrisa cansada. Gracias, hija mía. Que Dios te bendiga. La hipocresía era una píldora amarga, pero me la tragué. Era la primera dosis del veneno que tendría que tomar para poder administrar mi propio antídoto en el futuro. En cuanto se fueron, cerré la puerta con llave y me derrumbé. No lloré más. Las lágrimas se habían secado, dando paso a un vacío helado. Fui a mi cuarto. Abrí el viejo baúl de madera donde guardo mis recuerdos y saqué de allí la escritura del terreno. El papel amarillento, con la caligrafía elegante del notario, era más que un documento. Era la herencia de mi suegro, el sudor de mi marido, la seguridad de mi futuro, la raíz de mi historia.
y querían arrancármela con una mentira. Me senté al borde de la cama, con el papel en las manos, y el plan comenzó a tomar forma en mi mente. No era un plan de venganza explosiva, de gritos y acusaciones. Eso sería lo que esperarían de una vieja sentimental. No, sería un plan frío, metódico, construido sobre la misma base que ellos usaban en mi contra, la subestimación. ¿Me veían como una ignorante? Sería la más ignorante de las mujeres. ¿Me creían frágil? Me convertiría en la personificación de la fragilidad. ¿Contaban con mi falta de conocimiento del mundo moderno? Usaría esa misma modernidad en su contra. La primera etapa era clara. Necesitaba alejarme emocionalmente. El amor de madre que sentía por Rodolfo, el resentimiento, el dolor, todo eso necesitaba ser guardado en una caja cerrada bajo 7 llaves en el fondo de mi corazón. Para ejecutar mi plan, necesitaba claridad, no emoción. Pasé a ver a mi hijo no como el niño que crié, sino como un adversario débil, manipulado, pero aún así, un adversario. La segunda etapa era la información. Necesitaba entender qué estaba en juego, el valor real del terreno, los trámites legales, mis derechos. Era casi analfabeta, pero no era tonta. Sabía que necesitaría ayuda, pero no podía ser de nadie del pueblo. La noticia se extendería como la pólvora. Me acordé de don Mateo. Se había jubilado y mudado a la ciudad vecina de San Luis de la Paz. Era un hombre discreto, de la vieja guardia, para quien el honor y la palabra todavía significaban algo. Él era mi única esperanza. La tercera y más crucial etapa era la paciencia. No podía tener prisa. Yolanda y Héctor estaban confiados, arrogantes. La arrogancia los volvería descuidados. Necesitaba darles cuerda suficiente para que ellos mismos se ahorcaran. Esperaría el tiempo que fuera necesario. 1 mes, 1 año, 1 década. El tiempo, para quien ya ha vivido 70 años, tiene otra dimensión. Se convierte en un aliado. Esa noche, hice algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Preparé un té de manzanilla. Me senté en el porche bajo el cielo estrellado de Guanajuato y me sentí en paz. El dolor todavía estaba allí, una brasa latente en el pecho, pero ahora tenía un propósito. Ya no era el dolor de la víctima, sino la forja de la guerrera. El gallo cantó, anunciando la llegada de una nueva mañana. Y para mí, era el comienzo de una nueva vida. La vida de Consuelo Ramírez, la estratega, la viejita, a la que aprenderían, de la manera más dura, a no subestimar jamás. Empecé mi nueva rutina al día siguiente. Me desperté más temprano de lo habitual, con una determinación que hacía mucho no sentía. Me dolía el cuerpo, como siempre, pero mi mente estaba afilada. El primer paso era observar y recopilar. Transformé mi casa en un puesto de observación. La ventana de mi cocina tiene una vista privilegiada de la calle. Veía cuándo llegaba Yolanda, con quién hablaba, cuánto tiempo se quedaba. Empecé a llevar un pequeño cuaderno, el mismo que usaba para anotar las ventas de los huevos. En él, con mi letra temblorosa y llena de errores, registraba todo. 10 de junio. Y llegó a las 10 horas. Salió a las 11:30. Habló por teléfono en el patio. Mencionó documentos y notaría. Para escuchar las conversaciones, usaba el pretexto de mi jardín. Pasaba horas deshierbando, podando los rosales, siempre con el celular grabador cerca, escondido en una cesta de herramientas o en el bolsillo del delantal. El árbol de jacaranda de mi patio, el mismo que planté cuando nació Rodolfo, se convirtió en mi mayor cómplice. La sombra generosa de sus ramas era el lugar preferido de Yolanda para hacer sus llamadas privadas. Creía que la distancia de la casa garantizaba su secreto. No sabía que yo, inclinada sobre un macizo de flores, era todo oídos. Las grabaciones eran, en su mayoría, inútiles. Conversaciones con amigas sobre ropa, chismes sobre vecinos, pero yo era paciente. Sabía que, tarde o temprano, bajaría la guardia. Mientras tanto, interpretaba mi papel, exageraba mis olvidos. «Ay, Yolanda, ¿dónde he dejado mis gafas?», preguntaba, con ellas en la cabeza. «Hija, ¿puedes comprobar si he cerrado el grifo? Mi cabeza está tan mal hoy». Ella sonreía, con lástima y un toque de satisfacción. La vieja estaba decayendo, exactamente como ella había previsto. Eso la relajaba, la hacía más abierta. Un día, llegó con Héctor. Fue la primera vez que entraba en mi casa. Sentí un escalofrío, pero lo recibí con una sonrisa amable. «Mamita, este es Héctor. Sabe mucho de construcción y le va a dar unas ideas a Rodolfo sobre cómo aprovechar mejor este terreno en el futuro».
dijo Yolanda. Lo entendí al instante. Estaban midiendo, evaluando, planeando qué hacer con lo que ya consideraban suyo. Mucho gusto, señor, le dije a Héctor extendiéndole la mano. Su apretón fue húmedo y flojo. Sus ojos recorrieron mi casa con la avidez de un buitre. Mientras caminaban por el patio, discutiendo proyectos, me coloqué cerca de la ventana de la cocina, con el celular grabando, escondido detrás de una maceta de helechos. Se pueden construir unos 4 dúplex aquí. Se venden fácil, oí decir a Héctor. La ubicación es excelente. ¿Y su casa?, preguntó Yolanda. La tiramos. Esto no vale nada. Es una construcción vieja, sin cimientos, respondió, con un desdén que me hizo apretar los puños. Mi casa, el lugar donde crié a mis hijos, donde lloré la muerte de mi marido, el lugar que guardaba cada risa, cada lágrima de mi existencia. Para él, era escombro. Ese día, grabé la primera prueba concreta, la voz de ellos, clara, discutiendo la demolición de mi casa y la venta de los lotes. Guardé el archivo con un cuidado casi religioso. Era la primera piedra que pondría en su camino. La parte más difícil era interactuar con Rodolfo. Venía a visitarme, siempre con aire de culpabilidad. Sus ojos no se encontraban con los míos por mucho tiempo. Me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, pero sus palabras eran vacías, mecánicas. Hijo, estoy preocupada por ti, le dije un día, tocándole el brazo. Pareces tan cansado, tan distante. Él retrocedió, como si mi toque lo quemara. Es mucho trabajo, mamá. Solo eso. ¿Es Yolanda?, insistí, poniéndolo a prueba. ¿Te está tratando bien? Yolanda es la mejor esposa del mundo, respondió, a la defensiva, con una vehemencia que solo confirmó mis sospechas. No estaba defendiendo a su esposa. Estaba tratando de convencerse a sí mismo. Veía la lucha dentro de él. El hijo que crié todavía estaba allí, en algún lugar, sepultado por la ambición de Yolanda y por su propia debilidad. Una parte de mí quería sacudirlo, gritarle que despertara, pero la otra parte, la estratega, sabía que necesitaba que siguiera dormido, al menos por ahora. Cada día era una prueba de autocontrol. Sonreír cuando quería llorar, fingir ignorancia cuando lo sabía todo, ser la oveja mientras planeaba el ataque del lobo. Era agotador, pero cada pequeña prueba que juntaba, cada mirada descuidada de ellos, cada palabra grabada, alimentaba el fuego de mi determinación. Estaban construyendo su propia trampa, y yo solo estaba, pacientemente, proporcionándoles la soga. Con las primeras pruebas en mano, era hora de dar el siguiente paso, buscar a don Mateo. El problema era cómo llegar a San Luis de la Paz sin levantar sospechas. Yo no conducía, y si le pedía a un vecino que me llevara, la noticia se extendería. Rodolfo y Yolanda controlaban mis idas al médico. Sabrían si me desviaba del camino. La oportunidad surgió de donde menos lo esperaba. La kermés anual de la parroquia de San Felipe, en un pueblito a medio camino de San Luis. Yo siempre iba. Era una tradición. Vendían los mejores dulces de leche de la región. Yolanda, hija mía, la kermés de San Felipe es la próxima semana. Me gustaría tanto ir, comenté, con aire soñador. Ay, mamita, está tan lejos. ¿Y usted se cansa con facilidad?, respondió, ya buscando una excusa. Por favor, insistí, usando mi mejor voz de viejita suplicante. Es una de mis pocas alegrías. Recuerdo ir con tu suegra. Podemos ir y volver rápido. Ella dudó, pero Rodolfo, que estaba cerca, intervino. Déjala, Yoli, no cuesta nada. Llevamos a mamá, se distrae un poco. El plan estaba en marcha. La semana anterior a la kermés, usé mi celular secreto para llamar al despacho de don Mateo. Su secretaria, una señora de voz amable, me atendió. Le expliqué, en pocas palabras, que era una antigua clienta y necesitaba una consulta urgente, pero que tenía que ser en secreto. Pareció entender y me dio una cita para el mismo día de la fiesta. El día de la kermés, me puse mi mejor vestido. Rodolfo conducía, y Yolanda, en el asiento del copiloto, no paraba de mirar el reloj. Al llegar a San Felipe, el lugar estaba abarrotado, puestos de comida, música alta, gente por todas partes. ¡Qué maravilla!, exclamé, genuinamente feliz con el ambiente, pero concentrada en mi misión. Hijo, déjame aquí en la plaza. Voy a encontrarme con unas amigas, a comerme un dulce. Ustedes pueden ir a pasear. No quiero estorbar a la pareja. Recójanme en 2 horas. ¿Está bien? Yolanda pareció aliviada de librarse de mí por un rato. ¿Está segura, mamita?,
¿No quiere que nos quedemos? Segurísima. Vayan, diviértanse, dije, mezclándome ya con la multitud. En cuanto se alejaron, caminé rápidamente hasta la parada del autobús. El sol pegaba fuerte, y mi corazón latía acelerado, una mezcla de miedo y emoción. El autobús a San Luis de la Paz llegó en pocos minutos. El viaje duró unos 40 minutos, tiempo que usé para repasar mentalmente todo lo que le diría a don Mateo. Su despacho estaba en una casa antigua, en el centro de la ciudad. Una placa de latón, ya desgastada por el tiempo, decía: Mateo Vega, abogado. Me recibió la secretaria, que me condujo a una sala forrada de libros. Olía a papel antiguo y a justicia. Don Mateo entró poco después. Estaba más viejo, el pelo completamente blanco, pero los ojos, detrás de las gafas de montura fina, seguían siendo los mismos, atentos e inteligentes. «Chelo, qué sorpresa. Siéntese, por favor. ¿Un café?» Rechacé el café, ansiosa por empezar. Saqué de mi bolso el cuaderno de notas y el celular. Con la voz entrecortada, se lo conté todo. Desde la primera sospecha, el dinero desaparecido, la conversación que escuché detrás de la puerta, hasta las grabaciones y la copia del contrato con la firma falsificada que vi en el bolso de Yolanda. Me escuchó en silencio, sin interrumpirme, solo tomando notas en un bloc de papel. Sus ojos no mostraban sorpresa, solo una creciente gravedad. Cuando terminé, un silencio pesado se instaló en la sala. «Lo siento mucho, Chelo. Siento mucho que estés pasando por esto, especialmente involucrando a tu propio hijo», suspiró. «Pero no eres la primera y no serás la última en sufrir un golpe así. La codicia ciega a las personas». Se levantó y caminó por la sala. «Has sido muy inteligente y valiente. Lo que has reunido aquí», señaló mi cuaderno y el celular, «es un comienzo excelente. Pero para ganar en el tribunal, necesitamos más. Necesitamos una prueba irrefutable. Una grabación donde confiesen el plan de forma explícita, incluyendo la falsificación de la firma y la intención de apropiarse del terreno». «¿Pero cómo voy a conseguir eso?», pregunté desanimada. «Vamos a darles la oportunidad de confesar», dijo don Mateo con un brillo en los ojos. «Vamos a prepararles una trampa, y ellos, confiados en tu fragilidad, caerán en ella como patitos». Me explicó el plan. Debía decirle a Rodolfo y a Yolanda que un inversionista de la capital me había buscado, interesado en comprar el terreno por un valor muy alto. Eso los desesperaría, aceleraría sus planes, y con suerte, los haría cometer un error. Salí del despacho de don Mateo sintiendo un peso menos sobre los hombros. Ya no estaba sola. Tenía un aliado, un general para mi guerra. Regresé a San Felipe en el siguiente autobús. Llegué a tiempo para comprar un dulce de leche y encontrar a Rodolfo y Yolanda en el lugar acordado. «¿Se divirtió, mamá?», preguntó Rodolfo. «Mucho, hijo mío», respondí, con una sonrisa sincera por primera vez en mucho tiempo. Ha sido un día muy productivo. No tenían ni idea de lo productivo que había sido. La trampa estaba a punto de montarse. La siguiente fase del plan exigía de mí una actuación digna de un Oscar. Necesitaba ser más frágil, más confundida, más dependiente que nunca. Era el cebo. Y para que el pez mordiera, el cebo tenía que ser convincente. Dejé de cuidar mi jardín con el mismo esmero. Dejé que las malas hierbas crecieran un poco, los rosales sin podar. Cuando Yolanda comentaba algo, yo suspiraba. «Ay, mija, mi espalda ya no aguanta más. Creo que me estoy haciendo demasiado vieja para esto». Empecé a olvidarme el fuego encendido, dejando que una olla de frijoles se quemara a propósito. El olor a quemado se extendió por la casa, y cuando Yolanda llegó, me encontró sentada en la cocina, con las manos en la cabeza, asustada. «Mamita, por el amor de Dios, podría haber incendiado la casa», gritó, entre la irritación y el alivio. «No sé qué me pasó, juro que pensé que lo había apagado», dije, con los ojos llorosos. El incidente sirvió perfectamente a mi propósito. A partir de ese día, Yolanda empezó a tratarme como a una niña de 5 años. Revisaba la estufa cada vez que se iba, apartaba los objetos afilados de mi alcance, me hablaba en un tono de voz más alto y lento, como si fuera sorda y medio tonta. Era humillante, pero cada gesto de condescendencia de su parte era un punto a mi favor. Se estaba tragando el cebo, con anzuelo y todo. Aproveché esta imagen de senilidad para avanzar con el plan de don Mateo. Una tarde, cuando Rodolfo y Yolanda vinieron a visitarme, empecé la puesta en escena. «Hijo», dije, con aire de misterio, «pasó algo extraño. Un hombre de traje,
muy elegante, llamó a mi puerta el otro día. Dijo que era de una constructora de la Ciudad de México. Se miraron entre ellos. Tenía toda su atención. Dijo que están comprando terrenos aquí en la región para construir un condominio de lujo, y me hizo una oferta por nuestro terreno. Hice una pausa dramática. Una oferta muy alta. Dinero que nunca he visto en mi vida. A Yolanda se le desencajó la mandíbula. Rodolfo se puso pálido. ¿Qué hombre? ¿De qué constructora? ¿Le cogió la tarjeta, mamá?, preguntó Rodolfo agitado. Ay, hijo mío, mi cabeza. Me dio un papel, pero no sé dónde lo metí. Creo que lo tiré con los folletos del supermercado. Lamenté, dándome un golpecito en la frente. Pero dijo que volvería. La codicia en los ojos de Yolanda era casi palpable. Intentó disimular, pero era demasiado tarde. La desesperación se había instalado. Mamita, usted no puede vender nada sin hablar con nosotros, dijo, con una urgencia que apenas podía contener. Esa gente de la ciudad es muy lista. Pueden intentar engañarla. Eso pensé. Asentí, con mi mejor expresión de inocencia. Por eso estaba pensando, quizás sea hora de poner el terreno a nombre de Rodolfo. Así él puede encargarse de todo, negociar con ese hombre. Yo ya no tengo cabeza para estas cosas. Fue como encender una cerilla en un reguero de pólvora. Sus ojos se encontraron por encima de mi cabeza, y vi la victoria en sus miradas. La fruta podrida estaba cayendo en su regazo. Creían que la idea había partido de mí, que mi senilidad estaba finalmente trabajando a su favor. ¿Estás segura, mamá?, preguntó Rodolfo, tratando de sonar preocupado, pero la avidez en su voz era evidente. Claro, hijo mío, es lo mejor para todos. Así me quedo más tranquila, sabiendo que tú tienes el control. Nosotros nos encargaremos de todo, mamita. No se preocupe por nada, dijo Yolanda, abrazándome. Su abrazo era el de una boa constrictor envolviendo a su presa. Buscaremos a nuestro abogado y prepararemos los papeles lo antes posible, antes de que ese hombre vuelva y la confunda. Salieron de mi casa exultantes, planeando en voz alta los siguientes pasos, creyendo que no los oía desde la puerta. Los vi irse, una sonrisa discreta formándose en mis labios. Estaban acelerando su propio fin. La prisa los haría hablar, los haría descuidarse, y yo estaría allí, con mi grabadora, esperando pacientemente el error final. La trampa estaba puesta. Ahora, solo era cuestión de esperar a que la presa cayera. La mentira sobre el inversionista de la capital funcionó mejor de lo que imaginaba. La desesperación se apoderó de Yolanda y Héctor. Necesitaban acelerar la transferencia del terreno antes de que este comprador ficticio apareciera y lo arruinara todo. La prisa, como dice el refrán, es enemiga de la perfección y, en su caso, fue la enemiga de la cautela. Sabía que se encontrarían para discutir los detalles finales. Mi mejor oportunidad de obtener la grabación definitiva sería en el entorno que consideraban seguro, su casa. El desafío era estar allí en el momento adecuado, sin parecer sospechosa. Usé una de mis quejas de salud, que ahora eran frecuentes y creíbles, como pretexto. Llamé a Rodolfo un jueves por la mañana, usando mi voz más débil. Hijo mío, no me siento bien. Un mareo, la vista se me nubla. Creo que me ha vuelto a subir la presión. Como esperaba, se alarmó. Voy para allá, mamá. No es necesario. Estás trabajando. Pídele a Yolanda que venga a buscarme. Quizás sea mejor que pase el día allí con ustedes. No quiero quedarme sola así. Menos de media hora después, Yolanda estaba en mi puerta, con una expresión de impaciencia mal disimulada de preocupación. Vamos, mamita. Apóyese en mí. Hice mi teatro. Caminé despacio, gimiendo un poco a cada paso. En su casa, me acomodó en el sofá con un cojín y un vaso de agua. Quédese quietecita ahí. Voy a llamar a Héctor. Tenemos que resolver unas cosas de la empresa de Rodolfo. Era lo que esperaba. Cogió el teléfono y se fue a la cocina, pensando que yo estaba medio adormilada en el sofá. Pero yo estaba más alerta que nunca. Discretamente, activé la grabadora de mi celular, que estaba en el bolsillo de mi vestido, y lo cubrí con el chal. Su voz era un susurro tenso. Héctor, soy yo. Sí, aquí en casa. La vieja está en la sala, pero está como dopada. No va a oír nada. La historia del comprador nos ha complicado. Necesitamos actuar rápido. Rodolfo ya convenció a su madre de poner el terreno a su nombre, pero la firma, el reconocimiento en la notaría, eso lleva tiempo. Hubo una pausa. Podía imaginar a Héctor, al otro lado de la línea, pensando, «No tenemos tiempo». La voz de Yolanda subió un tono. «¿Y si el tal inversionista vuelve? ¿Y si le ofrece un dineral y ella,
En su senilidad, ¿decide vender? Tenemos que usar el plan B, el que sugirió tu amigo de la notaría. Se me aceleró el corazón. ¿Plan B? Sí, el poder notarial, continuó ella. Conseguimos una copia de su identificación. Tu amigo falsifica la firma en un poder que me da plenos poderes sobre todos sus bienes. Con eso, puedo vender el terreno mañana mismo, sin necesitar su presencia, sin necesitar nada. Rodolfo ni siquiera tiene que enterarse de los detalles. Le digo que es solo un procedimiento estándar. Sí, el dinero de la venta lo repartimos, como acordamos. Mitad para ti, mitad para mí. No, Rodolfo se queda fuera de esa parte. Él ya tuvo su recompensa, que soy yo. Río. Vale, nos vemos en el café del centro en 1 hora. Trae los contactos. Tenemos que hacer esto hoy. Colgó. Lo había conseguido. Lo tenía todo. La confesión del plan, la mención a la falsificación, la connivencia con Héctor, la intención de engañar a Rodolfo y robar todo el dinero. La grabación era clara, devastadora. Sentí una oleada de mareo, esta vez real. El esfuerzo, la tensión, la monstruosidad de lo que oí, todo me pesó encima. Respiré hondo, tratando de calmarme. Necesitaba mantener la compostura. Cuando Yolanda volvió a la sala, yo tenía los ojos cerrados, fingiendo dormir. Mamita, voy a tener que salir un momentito a resolver un problema. ¿Se queda bien sola por 1 hora? Sí, hija mía. Me quedaré aquí quietecita, murmuré, sin abrir los ojos. En cuanto oí cerrarse la puerta principal, cogí el celular. Con las manos temblorosas, guardé la grabación. Hice una copia y se la envié por mensaje al número de don Mateo, con un simple texto. Lo conseguí. Después, borré el mensaje enviado. Me cubrí la cara con el chal y por primera vez en meses lloré, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. La casa había terminado, la justicia estaba en camino. Los días que siguieron a esa grabación fueron una prueba de nervios. Tenía el arma cargada, pero necesitaba esperar el momento adecuado para disparar. Don Mateo me llamó al día siguiente, desde un teléfono público, para confirmar que había recibido el archivo. Es perfecto, Chelo. Más claro, imposible, dijo, su voz tranquila tranquilizándome. Ahora no hagas absolutamente nada. Sigue con tu papel. Deja que piensen que tienen el control. Voy a preparar la demanda judicial. Cuando llegue el momento actuaremos con rapidez y sorpresa. La parte más difícil fue la espera. Cada día parecía un año. Yolanda y Héctor, creyendo que el plan estaba en pleno desarrollo, se volvieron aún más osados. Héctor aparecía en mi casa con más frecuencia, trayendo a un ingeniero para medir el terreno para el futuro proyecto de Rodolfo. Yo los recibía con una sonrisa senil, ofreciéndoles café, mientras mi estómago se revolvía. Yolanda, por su parte, ya actuaba como la dueña de todo. Empezó a hablar de reformas necesarias en mi casa. «Mamita, esta cocina está tan anticuada. Cuando todo esté resuelto, vamos a tirar esta pared, a poner una encimera de granito», planeaba, gesticulando. Yo solo asentía con la cabeza, imaginando su cara cuando descubriera que lo único que se iba a derribar eran sus planes. Hubo un momento, sin embargo, en que casi todo se fue al traste, un susto que me paró el corazón. Tenía la costumbre de escuchar las grabaciones por la noche, en mi cuarto, con auriculares, para asegurarme de que estaban a salvo y para repasar los detalles con don Mateo. En una de esas noches, estaba tan concentrada que no oí el coche de Rodolfo detenerse frente a la casa. Yolanda tenía la costumbre de entrar sin llamar, como si la casa ya fuera suya. Entró y me encontró sentada en la cama, con el celular en la mano y los auriculares puestos. «¿Mamita? ¿Qué hace despierta a estas horas?», preguntó, desde la puerta del cuarto. Me llevé un susto tan grande que el celular se me cayó de la mano al suelo. El corazón se me disparó. Intenté quitarme los auriculares lo más rápido que pude, pero ella ya los había visto. «¿Qué es eso? ¿Desde cuándo usa usted auriculares?». Su tono era de sospecha, sus ojos afilados como los de un águila. Mi mente corrió en busca de una excusa. El pánico amenazó con paralizarme. Es la radio», tartamudeé. «El hijo de la vecina, Miguel, él me enseñó. Dijo que se pueden oír las radionovelas en el celular. El sonido de mi televisión está tan mal, y así no molesto a nadie». Me miró, escéptica. «¿Radionovelas?». Pensé que eso ya ni existía. Se agachó para coger el celular que se había caído. Se me heló la sangre. Si lo cogía, si veía la lista de archivos de audio, todo estaría perdido. En un impulso,
Me lancé hacia adelante, gimiendo de dolor. ¡Ay, mi espalda! ¡Se me ha trabado! ¡Ay, ay, ay! La distracción funcionó. Yolanda se olvidó del celular y corrió a ayudarme. ¿Qué le pasa, mamita? ¿Qué ha pasado? Creo que me he hecho daño. Ayúdame a acostarme, por favor. ¡Ay, qué dolor! Me quejaba, aprovechando para, con el pie, empujar el celular debajo de la cama. Me ayudó a acostarme, toda solícita, probablemente ya pensando en cómo usaría ese incidente para demostrar mi incapacidad. Me trajo un vaso de agua, un analgésico. Tiene que tener más cuidado. No puede hacer esos movimientos bruscos, me reprendió, con su falsa preocupación. Después de que se fue, esperé un largo rato, inmóvil, hasta estar segura de que no volvería. Entonces, con todo el cuerpo dolorido por el esfuerzo, me arrastré fuera de la cama y cogí el celular de debajo. La pantalla estaba intacta, la grabación, a salvo. Me senté en la oscuridad, temblando, no de dolor, sino del susto. Había sido por poco. Un segundo más y lo habría descubierto todo. Aquel incidente me sirvió de lección. Estaba demasiado cerca del fuego. Necesitaba ser aún más cuidadosa. La victoria estaba cerca, y no podía permitirme cometer un solo error. La presión aumentó la semana siguiente. Don Mateo me llamó de nuevo, esta vez con una noticia urgente. Chelo, mis contactos en la notaría me han informado de algo. Un poder notarial a tu nombre, dando plenos poderes a Yolanda Rivera, fue protocolizado ayer. La firma fue reconocida como auténtica. Su amigo hizo el trabajo sucio. Sentí un escalofrío, a pesar del calor sofocante de la tarde. ¿Qué significa eso, Mateo? Significa que, a partir de ahora, Yolanda puede hacer lo que quiera con tus bienes. Puede vender el terreno, tu casa, sacar todo tu dinero del banco, sin necesitarte para nada. El tiempo se está agotando. Tienen un comprador, Chelo, un agente inmobiliario local, conocido por hacer negocios rápidos y no hacer muchas preguntas. La venta está programada para firmarse el próximo viernes. Viernes. Estábamos a martes. Tenía 3 días. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, con la voz temblorosa. Vamos a presentar la demanda mañana por la mañana, Chelo. Una medida cautelar pidiendo el bloqueo inmediato de todos tus bienes y la anulación del poder por fraude. Adjuntaremos las grabaciones como prueba principal. La notificación judicial debería llegarles el jueves. Quiero que la sorpresa sea total. Colgué el teléfono con el corazón en un puño. La guerra silenciosa estaba a punto de convertirse en un campo de batalla abierto. El miedo y la ansiedad, que había mantenido bajo control durante tanto tiempo, amenazaron con desbordarse. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si el juez no aceptaba las grabaciones? ¿Y si tenían una coartada? ¿Una mentira aún mayor? Esa noche, apenas pude dormir. Di vueltas en la cama, imaginando la escena de la notificación, la reacción de Yolanda, la decepción en el rostro de Rodolfo. A pesar de todo, el dolor de exponer a mi propio hijo a la vergüenza pública todavía me atormentaba. ¿Sería capaz de llegar hasta el final? A la mañana siguiente, encontré fuerzas en mi rutina. Fui al gallinero, recogí los huevos, sentí el calor de los cuerpos de mis gallinas, miré el árbol de jacaranda, sus hojas meciéndose suavemente con el viento. Esta tierra, esta casa, esta vida, era todo lo que tenía, y no iba a entregarlo sin luchar. El miércoles pasó lentamente, cada hora se arrastraba. El jueves por la mañana, estaba en el patio, regando mis chiles, cuando vi el coche de Rodolfo detenerse bruscamente frente a mi casa. Él y Yolanda bajaron, sus rostros una máscara de furia e incredulidad. Yolanda sostenía un sobre marrón en las manos, arrugándolo con fuerza. Era la notificación. La guerra había comenzado. Marcharon hacia mí. Yolanda se detuvo frente a mí, los ojos chispeando de odio. Rodolfo estaba un paso por detrás, el rostro pálido, confundido. «¿Qué significa esto?», gruñó Yolanda, sacudiendo el sobre en mi cara. «¿Qué broma es esta? ¿Demandarnos? ¿Acusarnos de fraude? ¿Te has vuelto loca del todo?». Me enderecé. Dejé la regadera en el suelo y los encaré. El papel de viejita frágil y senil se había acabado. Por primera vez en 2 años, vieron a la verdadera Consuelo Ramírez. «No es ninguna broma, Yolanda», dije, con la voz firme, una voz que ni yo misma sabía que aún poseía. «Es la verdad, y ustedes 2 van a tener que responder por ella ante un juez». Rodolfo dio un paso al frente, la confusión en su rostro transformándose en dolor. «Mamá, ¿cómo has podido? Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que han hecho por mí», interrumpí.
y la rabia que había mantenido reprimida durante tanto tiempo finalmente encontró una grieta para salir. ¿Te refieres a planear robarme? ¿Falsificar mi firma? ¿Intentar internarme en un asilo para quedarse con mi terreno? ¿A eso le llamas cuidar de mí, Rodolfo? El shock en el rostro de mi hijo fue total. Tambaleó hacia atrás, como si lo hubiera abofeteado. Yolanda, por otro lado, perdió por completo la compostura. «Vieja ingrata y mentirosa», gritó. «No tienes cómo probar nada de eso. Le diremos al juez que estás senil, que inventas historias». Una sonrisa fría brotó en mis labios. «¿De verdad, Yolanda? ¿Crees que he entrado en esta pelea con las manos vacías? Espera a que el juez escuche tus conversaciones con Héctor. Creo que las encontrará muy esclarecedoras». El rostro de Yolanda se contrajo. El color desapareció de sus mejillas. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Miedo de verdad. Sabía que no iba de farol. La trampa se había cerrado. La pieza central de mi venganza, la bala de plata que guardaba, era la grabación de esa llamada telefónica. La prueba C, como la llamó don Mateo. Conseguirla fue el clímax de mi operación de espionaje. Recuerdo ese día con una claridad que me asusta. Estaba en su casa, fingiendo mi malestar, tumbada en el sofá. El aire estaba pesado, presagio de una tormenta de verano. Yolanda, agitada por la noticia de mi inversionista, caminaba de un lado a otro. Ella no lo sabía, pero la verdadera tormenta se estaba formando dentro de su propia casa. Cuando cogió el teléfono para llamar a Héctor, yo ya estaba preparada. El celular en mi bolsillo, grabando, la respiración, suspendida. El corazón, un tambor descontrolado en mi pecho. Quiero que entiendan lo que pasaba por mi cabeza mientras escuchaba esa conversación. Cada palabra suya era una confirmación de mis peores sospechas. Pero también era un ladrillo en la construcción de mi justicia. La vieja está en la sala, pero está como dopada. No va a oír nada. Dopada. Así era como me veía, un objeto inanimado, sin oído, sin entendimiento. Su arrogancia era tan grande que la cegaba. No podía concebir que la viejita pudiera tener una pizca de astucia, y fue esa arrogancia la que la destruyó. Necesitamos usar el plan B, el que sugirió tu amigo de la notaría, el poder notarial. Ahí estaba, la confesión del crimen, la mención al cómplice en la notaría. Era la prueba de la premeditación, del plan fraudulento. Don Mateo me había explicado que probar la intención era la parte más difícil en casos como este. Y Yolanda, en su prisa y desesperación, me entregó la intención en bandeja de plata. Tu amigo falsifica la firma en un poder que me da plenos poderes sobre todos sus bienes. Falsifica la firma. La frase resonó en mi mente. La prueba concluyente. El clavo en el ataúd de su plan. En ese momento, supe que había ganado. El resto sería mera formalidad. Y entonces, llegó la parte que, incluso hoy, me duele recordar. Rodolfo ni siquiera tiene que enterarse de los detalles. El dinero de la venta lo repartimos, como acordamos. Mitad para ti, mitad para mí. No, Rodolfo se queda fuera de esa parte. Él ya tuvo su recompensa, que soy yo. La traición no era solo contra mí, era también contra mi hijo. Ella no lo amaba. Él era solo una herramienta, un peón en su juego, una escalera que usó para llegar al premio, mi terreno. Y después, lo descartaría, tal como planeaba descartarme a mí. Lo estaba engañando, robándole tanto como a mí. Escuchar aquello fue una mezcla de horror y alivio, un alivio perverso, lo admito, porque en esa frase encontré la justificación moral para lo que estaba haciendo. No solo me estaba salvando a mí misma, estaba, en cierto modo, intentando salvar a mi hijo de un monstruo que él mismo había metido en su vida. Quizás la caída, la humillación, fuera el único remedio capaz de curarlo de la ceguera. Después de que ella salió, el silencio de la casa era ensordecedor. Miré el celular en mi mano. Ese pequeño aparato contenía la verdad, la justicia y la destrucción de una familia. Sentí el peso de esa responsabilidad. No había alegría en mi victoria inminente, solo la sombría sensación del deber cumplido. Envié el audio a don Mateo. Fue como disparar la flecha. Una vez en el aire, no había vuelta atrás. El destino estaba sellado, el de ellos, y en cierto modo, el mío también. A partir de ese momento, la vida como la conocíamos dejaría de existir. Una nueva, incierta y dolorosa realidad estaba a punto de comenzar para todos nosotros. Y todo por esa grabación, la prueba irrefutable de la codicia y la traición.
En medio de toda esta telaraña de mentiras estaba Rodolfo, mi hijo, y para ser justa, necesito intentar entender qué pasaba por su cabeza. No creo que Rodolfo sea un hombre malo en esencia. Lo que es, y quizás este sea un defecto aún peor, es un hombre débil. Desde niño, Rodolfo siempre buscó la aprobación. Primero, la mía y la de su padre. Después, la de los maestros, la de los jefes. Tenía un miedo profundo a decepcionar, a no ser lo suficientemente bueno. Y Yolanda, con su astucia, percibió esa debilidad desde el principio y la explotó con maestría. Se le presentó como un premio, una mujer de un mundo superior que, por algún milagro, lo había elegido a él, y él, deslumbrado, hizo de todo para merecer ese premio. Trabajó hasta la extenuación, se endeudó, se alejó de sus amigos, todo para mantener la imagen que ella proyectaba para él. Imagino las conversaciones entre ellos, por la noche, ella, con su voz suave, envenenando su mente, poco a poco. Tu madre ya está viejita, mi amor. Necesitamos cuidarla, cuidar de lo suyo para que nadie la engañe. Ese terreno parado no ayuda a nadie. Si lo usáramos, podríamos darle una vida mejor a ella, a nosotros. Eres el único hijo que está cerca. Es tu responsabilidad. Mezclaba la codicia con una falsa preocupación, transformando un acto de robo en una prueba de amor y cuidado filial. Y Rodolfo, queriendo desesperadamente ser el buen hijo, el buen marido, el proveedor, se lo creyó. O, lo que es más probable, eligió creerlo. Porque la verdad sería demasiado dolorosa de afrontar. La verdad de que la mujer que idolatraba era una aprovechada y que él estaba siendo cómplice en un plan cruel contra su propia madre. Recuerdo un episodio, unos meses antes de que todo saliera a la luz. Me había caído en el patio, una caída tonta, tropecé con una piedra, y me raspé la rodilla. Rodolfo vino a verme y me curó la herida con una ternura que me recordó al niño que fue. «Tiene que tener más cuidado, mamá», dijo, la voz llena de una preocupación genuina. En ese momento, vi un destello de mi verdadero hijo. La culpa estaba en sus ojos. «Estoy bien, hijo mío. Soy fuerte», le dije, tocándole la cara. «Pero, ¿y tú? ¿Estás bien? ¿Eres feliz?» Desvió la mirada. «Lo estoy, mamá. Yoli me cuida muy bien. ¿Te hace feliz?» Insistí. Tardó en responder. «La vida es complicada», fue todo lo que dijo. Esa noche, lo oí discutir con Yolanda por teléfono. Hablaba bajo, pero podía sentir la angustia en su voz. «No sé si puedo hacer esto, Yoli. Es mi madre». La respuesta de ella, al otro lado, debió de ser dura, porque la postura de él cambió. «Sí, lo sé. Tienes razón. Es por el bien de todos. Perdona. Lo haré». Colgó y se quedó un largo rato sentado en mi porche, con la cabeza entre las manos. Estaba en conflicto. Su conciencia luchaba contra la influencia de ella, pero, al final, la debilidad venció. La necesidad de complacerla, el miedo a perderla, fueron más fuertes que el amor y el respeto por mí. Él no fue el arquitecto del plan, pero fue el ladrillo fundamental. Sin su consentimiento, sin su participación, nada de lo que Yolanda y Héctor planearon habría sido posible. Él abrió la puerta de mi casa y de mi corazón a los ladrones, y esa es una verdad con la que tendrá que vivir el resto de su vida. Su culpa no es la de la maldad, sino la de la omisión, la de la cobardía, y a veces, esa es la más difícil de perdonar. El miércoles por la mañana, don Mateo presentó la demanda en el juzgado. El proceso fue rápido. La naturaleza de la denuncia, fraude contra una persona mayor, y la fuerza de la prueba de audio, hicieron que el juez concediera la medida cautelar de inmediato. Se designó a un oficial de justicia para entregar las notificaciones. Pasé el miércoles en una ansiedad febril. Con cada coche que pasaba por la calle, mi corazón daba un vuelco. Sabía que a partir del momento en que se entregara ese sobre, ya no habría vuelta atrás. El jueves por la mañana, la calma antes de la tormenta. El día amaneció gris, el cielo cubierto de nubes pesadas. Alrededor de las 10, vi el coche del oficial de justicia, un sedán blanco y discreto, detenerse frente a la casa de Rodolfo y Yolanda. El hombre de camisa de vestir bajó, miró el número en la pared y tocó el timbre. Yolanda abrió. La vi coger el sobre, fruncir el ceño, firmar el acuse de recibo. Cerró la puerta. Me quedé imaginando lo que pasaba dentro. El grito de incredulidad, la lectura apresurada del documento, el pánico instalándose. No tardaron ni 20 minutos. El coche de Rodolfo, que debería haber estado en una obra, chirrió neumáticos en la esquina y aparcó de cualquier manera frente a su casa. Bajó corriendo.
La puerta se abrió y se cerró. Podía sentir la onda expansiva que emanaba de esa casa, incluso a distancia. Y entonces, el silencio. Un silencio que duró casi una hora. Un silencio que para mí era más aterrador que cualquier grito. Fue entonces cuando salieron, y vinieron directos a mi casa. La escena que siguió fue la de la confrontación en mi patio. La negación, la rabia, la acusación de locura. Pero cuando mencioné las grabaciones, todo cambió. La furia de Yolanda se desvaneció, dando paso a un pánico blanco. Miró a Rodolfo, que ahora me miraba con una nueva expresión, la de una terrible comprensión. Estaba empezando a entender que no era una invención de mi cabeza senil. ¿Qué grabaciones, mamá?, preguntó, con un hilo de voz. Grabaciones de todo, hijo mío. De todo, respondí, sin dar más detalles. Dejé que su imaginación hiciera el resto. Yolanda agarró el brazo de Rodolfo. No la creas. Es un truco. Está mintiendo para separarnos. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada en el corazón de mi hijo. Miró a su esposa, luego a mí. Su certeza se estaba desmoronando. Vámonos, Rodolfo. No tenemos nada que hablar con esta mujer, dijo Yolanda, tirando de él. Esta vez, él no la siguió dócilmente. Se soltó de su agarre. Necesito entender qué está pasando, dijo, con la voz entrecortada. Mamá, por favor, dime que esto es un error. Era mi oportunidad de traerlo a mi lado, de ofrecerle consuelo, pero el dolor y la rabia todavía eran demasiado grandes. El único error aquí, Rodolfo, fue el mío, el error de pensar que crié a un hombre con carácter. Ahora, si me disculpan, tengo que cuidar mis plantas. El resto lo resolveremos en el tribunal. Les di la espalda, uno de los actos más difíciles y necesarios de mi vida. Cogí mi regadera y con las manos firmes volví a cuidar mis chiles. Los oí discutir en voz baja y después el sonido del coche al arrancar. Me quedé allí, en mi patio, el olor a tierra mojada subiendo del suelo. No me sentía victoriosa, me sentía agotada, como si hubiera librado una batalla cuerpo a cuerpo. La guerra estaba declarada, las trincheras cavadas y la familia Ramírez, irremediablemente, rota. La confrontación en el patio fue solo el preludio. La verdadera batalla verbal tuvo lugar esa misma noche. Después de lo que pareció una eternidad de deliberación, Rodolfo volvió, solo. Llamó a la puerta, un toque vacilante, tan diferente de la manera segura con la que solía entrar. Abrí y lo encontré de pie en el umbral, el rostro devastado, los hombros encorvados bajo un peso invisible. ¿Puedo pasar, mamá? Asentí en silencio y me hice a un lado. Entró y se sentó en la mecedora del porche, la misma donde tantas veces lo acuné cuando era un bebé. Permanecimos en silencio durante un largo rato. El único sonido era el cri-cri de los grillos y el suave crujido de la silla. Yolanda me lo ha contado todo, dijo finalmente, con la voz ronca. No me miraba a mí, sino a un punto oscuro al final del patio. ¿Todo qué, Rodolfo? ¿Su versión de todo?, pregunté, sentándome en la silla frente a él. Dijo que solo quería proteger el patrimonio, que el poder era una formalidad para agilizar las cosas, para ayudarme, que tú lo has entendido todo mal, que alguien te está influenciando. La excusa era tan pobre, tan patética, que sentí lástima por él. ¿Y te lo creíste? Levantó la cabeza y por primera vez me miró a los ojos. Vi una agonía que me partió el corazón. Ya no sé qué creer, mamá. Mi vida se ha puesto patas arriba en un día. ¿Tu vida?, repliqué, la voz más dura de lo que pretendía. ¿Y la mía? ¿La vida que tu esposa y tú planeaban para mí? ¿En un asilo? ¿Sin nada? ¿Mientras vendían mi casa y se repartían mi dinero con su amante? La palabra amante lo golpeó como un puñetazo. Eso no es verdad. Héctor es solo su cuñado. Abre los ojos, hijo mío. Has estado ciego demasiado tiempo, dije, levantándome, incapaz de quedarme quieta. Ella no te quiere, nunca te ha querido. Fuiste el camino más fácil para que ella llegara a lo que realmente quería. Y tú la dejaste que me humillara, que me controlara, que me robara delante de tus narices. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, silenciosas y amargas. La quiero, mamá. No, no la quieres. Quieres la idea que te creaste de ella. El hombre que yo crié no sería cómplice de una crueldad así. ¿Qué quieres que haga?, susurró desesperado. Quiero que elijas un bando, Rodolfo, pero que sepas que aquí no hay término medio.
O te pones del lado de la verdad, de tu madre, de tu familia, o te quedas del lado de ella, de la mentira y la codicia. La elección es tuya. Se quedó allí, llorando, un hombre hecho y derecho que parecía un niño perdido. Una parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo iría bien, pero no podía. Tenía que afrontar las consecuencias de sus elecciones, de su debilidad. Me está esperando en el coche, en la esquina, dijo, después de un rato. No quiso venir. Dice que la odias. No la odio, Rodolfo. El odio es un sentimiento que requiere energía, y ella no merece la mía. Lo que siento por ella es desprecio, y por ti siento una profunda decepción. Se levantó. Su cuerpo parecía pesar 1 tonelada. Caminó hasta la puerta. Antes de salir, se giró. Lo siento, mamá. Yo también lo siento, hijo mío. Yo también lo siento. Se fue, dejando atrás un silencio cargado de todo lo que no se dijo, de todas las heridas que quizás nunca cicatrizarían. Supe, con una certeza dolorosa, que la elegiría a ella. Al menos por ahora. El poder que ejercía sobre él era demasiado fuerte, y yo tendría que enfrentarme a él en el tribunal, no como mi hijo, sino como el marido de mi enemiga. Dolores Hidalgo es un pueblo pequeño. Una noticia, buena o mala, viaja más rápido que el viento, y la noticia de que la vieja Chelo estaba demandando a su propio hijo y a su nuera por fraude se extendió como un incendio. En los días previos a la audiencia, sentí las miradas por donde quiera que pasaba. En el mercado, las conversaciones se detenían cuando me acercaba. En el tianguis, las comadres me miraban por encima de sus puestos de fruta, susurrando entre ellas. La comunidad se dividió. Había quienes se ponían del lado de Yolanda. Eran en su mayoría gente más joven, que la veían como una mujer moderna, sofisticada. Para ellos, yo era la suegra anticuada, posesiva, que no aceptaba la felicidad de su hijo. Pobre Yoli, tener que aguantar a una suegra así, oí decir a una chica en la panadería. Estas viejas son todas iguales, creen que sus hijos son de su propiedad. Esos comentarios me herían, pero mantenía la cabeza alta. No sabían ni la mitad de la historia, pero también estaban los que me apoyaban. Eran, en su mayoría, los mayores, mis amigos de toda la vida, gente que me conocía desde niña. Mi vecina, doña Elvira, una señora viuda como yo, vino a mi puerta con una olla de sopa caliente. «No hagas caso de lo que dicen, Chelo», me dijo, sujetando mi mano. «Nosotros sabemos quién eres, una mujer de fibra que nunca le ha hecho mal a una mosca. Si estás haciendo esto, es porque tienes una buena razón». Su apoyo silencioso era un bálsamo para mi alma. Un asentimiento de cabeza en la calle, una sonrisa solidaria, un «Buenos días, doña Chelo», dicho con un poco más de calidez. Eran pequeños gestos, pero que me daban la fuerza para continuar. La reacción de la familia de Yolanda fue la esperada. Su hermana llamó a mi casa, gritando, llamándome de todo, diciendo que estaba intentando destruir la vida de su hermana por puros celos. Le colgué el teléfono. Héctor, la rata, se esfumó, desapareció del pueblo. Probablemente olió el peligro y corrió a esconderse, dejando a Yolanda sola con el desastre, típico de él. Toda la situación creó un ambiente pesado en nuestra pequeña comunidad. Las familias, que antes se sentaban juntas en la plaza los domingos, ahora se miraban con desconfianza. La historia de la pelea de los Ramírez se convirtió en el tema principal en todas las conversaciones. Para mí, el aislamiento fue, en cierto modo, un alivio. No quería dar explicaciones. No quería justificarme. La verdad se revelaría a su debido tiempo, en el lugar adecuado. Una tarde, el párroco vino a visitarme. El padre Miguel, un hombre joven y amable, se sentó conmigo en el porche. Rechazó el café. «Doña Consuelo», comenzó, con cautela, «sé que no es de mi incumbencia, pero he venido como amigo. La Biblia nos enseña a perdonar. ¿No habría una forma de resolver esto en familia, sin la exposición de un tribunal?» Miré al joven sacerdote, a su fe ingenua en la bondad humana. «Padre», le dije, con toda la calma, «creo en el perdón, pero el perdón solo puede concederse a quien se arrepiente. Y para que haya arrepentimiento, primero hay que reconocer el error. Lo que está sucediendo aquí no es por venganza, es por justicia. A veces, para que ocurra la sanación, la herida debe ser expuesta a la luz, por muy doloroso que sea. Y ahora, mi familia necesita la luz de la justicia». Pareció entender. No insistió. Antes de irse, me dio su bendición. «Que Dios la ilumine y le dé fuerza, doña Consuelo».
Ya me la está dando, padre. Ya me la está dando. La bendición y el apoyo de mis verdaderos amigos me fortalecieron. No estaba sola. Y con esa certeza, preparé mi espíritu para el día del juicio. La noche anterior a la audiencia fue la más larga de mi vida. El silencio de mi casa parecía amplificar cada uno de mis miedos. ¿Y si tartamudeaba? ¿Y si el juez no me consideraba una testigo creíble? ¿Y si, en el último minuto, mi corazón de madre flaqueaba al ver a Rodolfo en el banquillo de los acusados? Preparé mis cosas con un cuidado ritual. El vestido de flores, mi favorito, un pañuelo de algodón, por si venían las lágrimas, y, en mi bolso, la pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que me acompaña desde que me casé. Don Mateo vino a mi casa al final de la tarde para una última conversación. Estaba tranquilo, lo que, en cierto modo, me tranquilizó a mí también. Chelo, mañana solo tienes que hacer una cosa, contar tu historia, dijo, sentándose a la mesa de mi cocina. Cuenta la verdad, tal como me la contaste a mí. No intentes parecer más inteligente o más frágil de lo que eres. Simplemente sé tú misma. Tu verdad es nuestra mayor arma. Repasamos los puntos principales, la secuencia de los acontecimientos, las pruebas que teníamos. Me explicó cómo funcionaría la audiencia, quién hablaría primero, qué argumentaría probablemente el abogado de Yolanda. Intentarán desmoralizarte, Chelo. Dirán que eres senil, confusa, que tienes problemas de memoria. Intentarán irritarte, hacerte perder la compostura. No caigas en la trampa. Responde a todo con calma, con firmeza. Mira al juez, no a ellos. Es a él a quien tienes que contarle tu historia. ¿Y Rodolfo?, pregunté en voz baja. ¿Va a declarar en mi contra? Don Mateo suspiró. Probablemente. Será el principal testigo de la defensa de Yolanda. Corroborará su historia, que todo fue un malentendido, que solo querían ayudarte. Prepárate para eso, Chelo. Será la parte más difícil. Se me encogió el corazón. Imaginar a mi hijo, de pie, ante un juez, mintiendo para perjudicarme. El dolor era casi físico. Aguantaré, dije, más para mí misma que para él. Tengo que aguantar. Después de que don Mateo se fue, no pude comer. Me hice un té y salí al patio. La luna estaba llena, plateando las hojas de la jacaranda. Me senté en el banquito de madera que hay debajo, el mismo lugar donde Rodolfo y yo solíamos sentarnos a ver las estrellas cuando él era niño. Hablé con mi difunto marido, como hago a veces cuando la soledad aprieta. Javier, mi viejo, dame fuerzas. Mañana es el día de defender lo que me dejaste, de defender nuestro honor. Está conmigo. Una brisa suave meció las ramas del árbol, y sentí que una extraña paz me invadía. El miedo no desapareció, pero la determinación se impuso. No lo hacía por odio ni por venganza. Lo hacía por respeto a mí misma, a mi historia, a la memoria de mi marido. Estaba luchando por el derecho a envejecer con dignidad. Esa noche, dormí un sueño profundo, sin sueños. Me desperté antes del amanecer, lista. La guerrera estaba lista para la batalla final. El día en el tribunal fue exactamente como lo describí al principio de esta larga historia, pero los detalles, las emociones crudas de ese momento, merecen ser revisitados. Llegué al juzgado acompañada por don Mateo. El pasillo estaba lleno. Vi a vecinos, a conocidos. Algunos me miraron con lástima, otros con curiosidad morbosa. Los ignoré a todos. Mi atención estaba en la puerta de madera oscura al final del pasillo. Rodolfo y Yolanda ya estaban allí, con su abogado, un hombre joven, de traje caro y aire arrogante. Yolanda me lanzó una mirada de puro veneno. Rodolfo no pudo mirarme a la cara. Cuando nos llamaron para entrar, la sala pareció absorber todo el aire de mis pulmones. Era pequeña, sofocante, y el silencio era pesado. Me senté junto a don Mateo y mantuve mis ojos fijos en el escudo de la República, clavado en la pared detrás de la silla del juez. El abogado de Yolanda comenzó. Pintó un cuadro de una nuera dedicada y un hijo amoroso, ambos preocupados por una madre anciana y mentalmente frágil. Dijo que el poder notarial fue una medida de protección, hecha con mi consentimiento verbal. Alegó que la demanda judicial era fruto de mi confusión senil, posiblemente influenciada por terceros malintencionados. Un claro ataque a don Mateo. Cuando llegó mi turno de hablar, me temblaron las piernas al levantarme. Caminé hasta el estrado, agarrándome a la madera para estabilizarme. El juez, un hombre de mediana edad con una mirada que no revelaba nada, me pidió que contara mi versión. Respiré hondo y empecé. Hablé de mi vida, de mi marido, de la crianza de mis hijos. Hablé de la llegada de Yolanda,
de su dulzura inicial y de cómo, poco a poco, me fue quitando todo: mi dinero, mi autonomía, la confianza de mi hijo. Conté la conversación que escuché, la firma falsificada, el plan de meterme en un asilo. Mi voz no flaqueó. La emoción estaba allí, pero contenida, la emoción de un dolor real, no de un drama fabricado. El abogado de Yolanda intentó interrumpirme, desestabilizarme. ¿Está segura de eso? ¿Es fiable su memoria, señora Ramírez? ¿No estará confundiendo las cosas? A cada pregunta, respondía con calma, mirando directamente al juez. Mi memoria es la de una mujer de 71 años, señor juez. Falla para las cosas pequeñas, pero para el dolor y la traición es cristalina. Entonces, llegó el momento crucial. Don Mateo pidió permiso para presentar la prueba C. Cuando el sonido de la voz de Yolanda llenó la sala, la atmósfera cambió. El aire se volvió eléctrico. La arrogancia en el rostro de su abogado se desvaneció. La máscara de víctima de Yolanda se derritió, revelando el pánico. La vieja no sospecha nada. El dinero de la viejita nos sacará de esta vida, mi amor. Con cada palabra, veía a mi hijo Rodolfo encogerse en su silla. Se llevó la cabeza a las manos, los hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Estaba escuchando, quizás por primera vez, la verdadera voz de la mujer con la que se casó, la voz de la codicia, de la traición, del desprecio. La grabación terminó. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. El juez se quitó las gafas, las limpió lentamente, miró a Yolanda, cuyo rostro estaba pálido como la cera, miró a Rodolfo, que lloraba abiertamente. Después, me miró a mí, y por primera vez vi en sus ojos no a un juez, sino a un hombre que comprendía. La corte hará una pausa, dijo, con voz grave. La sentencia se dictará en 1 hora. En ese momento, lo supe. La justicia, que durante tanto tiempo pareció un espejismo lejano, finalmente había llegado, y tenía la voz de la verdad. La hora de espera pareció una vida entera. Nos quedamos en una pequeña sala anexa. Don Mateo me sujetó la mano, que estaba helada. Has estado magnífica, Chelo. Yo solo asentí, incapaz de hablar. Al otro lado del pasillo, podíamos oír una discusión acalorada. La voz de Rodolfo, llena de dolor y rabia, y la de Yolanda, estridente, intentando defenderse. Cuando nos llamaron de nuevo, la sala estaba en silencio absoluto. Rodolfo y Yolanda entraron y se sentaron. Él no la miraba. Mantenía una distancia de seguridad, como si temiera contagiarse. El rostro de ella estaba hinchado y rojo de tanto llorar. El juez entró, se sentó y se puso las gafas. Cogió una hoja de papel. El sonido del papel al ser manejado resonó en la sala silenciosa. Tras el análisis de las pruebas y los testimonios, comenzó, con una voz formal y sin emoción, este tribunal ha llegado a una decisión. Hizo una pausa que pareció durar una eternidad. Ha quedado demostrado, más allá de toda duda razonable, el intento de fraude, estafa y falsificación de documento por parte de la señora Yolanda Rivera y del señor Héctor Morales. Yolanda soltó un gemido bajo. El poder notarial registrado en la notaría es, por esta sentencia, declarado nulo y sin efecto. Todos los bienes de la señora Consuelo Ramírez deben ser inmediatamente restituidos a su control exclusivo. La señora Rivera deberá también resarcir a la señora Ramírez por todos los importes indebidamente sustraídos de su cuenta bancaria, con intereses y corrección monetaria. El juez continuó, detallando las implicaciones legales. Una multa considerable para Yolanda. Y lo peor para ella y para el cómplice ausente, debido a la gravedad del delito, que implica la explotación de una persona mayor, este tribunal ordena la apertura de una investigación penal contra la señora Yolanda Rivera y el señor Héctor Morales. Se notificará al Ministerio Público para que tome las medidas oportunas. Investigación penal. La palabra quedó suspendida en el aire. Yolanda comenzó a temblar incontrolablemente. Su vida de apariencias, el castillo de naipes que había construido, se había derrumbado. En cuanto a Rodolfo, el juez lo miró con una expresión severa. En cuanto al señor Rodolfo Ramírez, aunque no hay pruebas de su participación directa en el fraude financiero y la falsificación, ha quedado clara su complicidad moral y su negligencia en la protección de su propia madre. Que esta sentencia le sirva como una dura lección sobre la lealtad y el carácter. Las palabras fueron como un latigazo para Rodolfo. Bajó la cabeza, consumido por la vergüenza. La audiencia se dio por terminada. Me levanté, con las piernas todavía temblorosas. Don Mateo me abrazó. Lo conseguimos, Chelo.
Se ha hecho justicia. Al salir de la sala, pasé junto a ellos. Yolanda me fulminó con la mirada, un odio impotente en sus ojos. La ignoré. Mi mirada se cruzó con la de Rodolfo. En sus ojos vi una petición de perdón, un dolor tan profundo que casi me hizo vacilar. Pero me mantuve firme. Salí del juzgado y respiré el aire de Dolores Hidalgo. El cielo gris de la mañana se había abierto, y un rayo de sol atravesó las nubes, iluminando la plaza. Parecía una señal. La victoria tenía un sabor agridulce. Había recuperado lo que era mío. Había expuesto la verdad, pero el precio fue la destrucción de mi familia. Sabía que, aunque se hubiera hecho justicia, las heridas que ese día se abrieron tardarían mucho, mucho tiempo en cicatrizar, si es que alguna vez cicatrizaban. La vida después del tribunal no volvió a la normalidad, se transformó en una nueva normalidad. Las noticias de la sentencia se extendieron por el pueblo aún más rápido que los chismes iniciales. De repente, las miradas de lástima y desconfianza se convirtieron en miradas de admiración y respeto. «Siempre supe que usted era una mujer fuerte, doña Chelo», decían las mismas personas que antes susurraban a mis espaldas. Yo sonreía y agradecía, pero guardaba en la memoria quién estuvo a mi lado cuando la tormenta era fuerte. Yolanda desapareció de la vida de Rodolfo. Me enteré de que hizo las maletas la misma noche de la sentencia y volvió a la Ciudad de México. El proceso penal contra ella y Héctor sigue su curso, pero dicen que las cosas no están fáciles para ellos. Tuvo que vender el coche y algunas joyas para pagarme el dinero que había desviado. Don Mateo se encargó de todo. El dinero no me trajo alegría, pero me dio la seguridad que ella intentó robarme. Rodolfo fue quien más sufrió. Perdió a su esposa, su reputación y, por un tiempo, a su madre. Se mudó de la casa que compartía con Yolanda a un pequeño cuarto alquilado en la parte trasera de un taller. Se sumergió en el trabajo, como una forma de penitencia. Durante casi 2 meses, no nos hablamos. Le di el espacio que necesitaba para lamerse las heridas y, sobre todo, para reflexionar sobre sus elecciones. No era mi papel consolarlo. Necesitaba encontrarse a sí mismo. Una tarde de domingo, apareció en mi puerta. Estaba más delgado, con profundas ojeras, pero había una nueva claridad en su mirada. No traía regalos, no traía disculpas ensayadas. Se traía solo a sí mismo, despojado de orgullo. «Mamá», dijo, con la voz entrecortada, «no he venido a pedir perdón, porque sé que no me lo merezco. Solo he venido para saber si necesita algo. El portón está chirriando. ¿Puedo arreglarlo?» Fue la primera vez en años que lo vi tomar la iniciativa de hacer algo por mí, sin que nadie se lo pidiera. Fue un pequeño gesto, pero significó el mundo. «Puedes», respondí, simplemente. Pasó la tarde trabajando en mi patio. Arregló el portón, limpió los canalones, deshierbó un cantero. No hablamos mucho, pero el silencio entre nosotros ya no era de tensión, sino de un entendimiento tácito. Poco a poco, fue volviendo. Traía el pan por la mañana. Almorzaba conmigo los domingos. Hablábamos de cosas sencillas, del tiempo, de las gallinas, de una nueva obra que estaba empezando. Nunca mencionamos el nombre de Yolanda ni los acontecimientos del pasado. No era necesario. La lección había sido aprendida. ¿Lo perdoné? En el fondo de mi corazón de madre, sí. El amor que siento por él es más grande que la decepción. Pero el perdón no significa olvido. Nuestra relación nunca volvería a ser la misma. La confianza, una vez rota, es como un jarrón de porcelana que se puede pegar, pero las grietas siempre estarán ahí, para recordarnos su fragilidad. Hoy, quien dicta las reglas soy yo. He establecido nuevos límites. Él ya no tiene acceso a mis cuentas. Ya no toma decisiones por mí. Es mi hijo, y lo quiero, pero aprendí de la manera más dura que mi independencia es mi bien más preciado. Y yo he redescubierto la alegría en las pequeñas cosas. El olor del café por la mañana, el cacareo de mis gallinas, las conversaciones en la plaza con mis amigas. He vuelto a bordar, y mis trabajos están teniendo éxito en el mercado de artesanías. Me siento más viva y más fuerte que nunca. La vieja Chelo ha renacido de sus cenizas, y esta nueva Chelo no le teme a nada ni a nadie. Hoy, el sol brilla fuerte en Dolores Hidalgo. Estoy sentada en mi porche, en mi mecedora, con una taza de café caliente en las manos. El árbol de jacaranda está cubierto de flores moradas, un espectáculo que la naturaleza me ofrece cada primavera. Desde aquí, veo mi pequeño mundo en paz, las gallinas picoteando en el patio, los chiles creciendo fuertes en las macetas, la ropa lavada secándose en el tendedero, meciéndose con la suave brisa. Ya han pasado 2 años desde el día del juicio. Las aguas se han calmado.
Las heridas, aunque no han desaparecido del todo, se han convertido en cicatrices, recordatorios de una batalla ganada. Rodolfo se está recuperando. Su pequeña constructora ha vuelto a conseguir buenos trabajos. Sigue siendo un hombre callado, marcado por la vergüenza, pero veo en él una nueva madurez, una fuerza que no tenía. Ha aprendido, de la peor manera posible, que el carácter de un hombre se mide no por sus logros, sino por su integridad. Nuestra relación es tranquila, basada en un respeto mutuo y en silencios que dicen más que las palabras. Es mi hijo, y eso es suficiente. ¿Qué he aprendido de todo esto? He aprendido que la vejez no es una sentencia de inutilidad. Al contrario, nos da una perspectiva que los jóvenes no tienen. Nos enseña la paciencia, la observación. Las arrugas de mi cara, las manos callosas, el pelo blanco, no son señales de debilidad, son medallas. Medallas de una vida de luchas, de pérdidas, pero también de mucha resistencia. Descubrí en mí una fuerza que no sabía que poseía, la fuerza para luchar, para planificar, para ser la protagonista de mi propia historia, y no una secundaria en la historia de los demás. Descubrí que la inteligencia no está en los diplomas ni en los libros, sino en la capacidad de leer a las personas, de entender el mundo que te rodea, de usar las herramientas que tienes, por muy sencillas que sean. Esta historia, que comenzó con una amarga traición, terminó con una liberación. Me liberé de la idea de que necesitaba a los demás para que cuidaran de mí. Me liberé del miedo a ser una carga. Me liberé de la imagen de viejita frágil que la sociedad, y por un tiempo, hasta yo misma, me impuse. Y para ti, que me has escuchado hasta aquí, que has seguido cada paso de este viaje, te dejo una reflexión. Nunca subestimes la sabiduría que viene con el tiempo. Nunca subestimes la fuerza que se esconde detrás de una sonrisa cansada. Y sobre todo, nunca dejes que nadie te diga que tu tiempo ya pasó. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si te ha hecho pensar o te ha dado una pizca de esperanza, échame una mano. Deja tu like, comenta qué te ha parecido y, lo más importante, suscríbete al canal para no perderte otras historias como esta, porque todos nosotros, sin importar la edad, tenemos una historia que contar. Y la mía, amigos míos, está lejos de terminar. Todavía tengo muchos huevos que vender, muchos bordados que crear y, quién sabe, muchas otras batallas que ganar. Pero ahora sé que puedo enfrentarlas, sola, con la cabeza bien alta.